tiempo devocional Corbanot. El Eterno sea con todos ustedes, por supuesto, y en el nombre de Yeshua HaMashiach, seamos bienvenidos a una nueva entrega del devocional Corbanot. Hoy con ustedes el Teilim 44 en la continuidad que teníamos. Y antes de iniciar este tiempo, le voy a pedir el favor, vamos a ver, no sé si mi madre puede abrir el micrófono y entonar el Shema. Amén. Listo, dale. Amén. Bueno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Baed. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Baed. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, y bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces dice así la bendición por la lectura de la Torá, reiterando el saludo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten Torah. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén. Las palabras del Teilim, Salmo 44, dice así. Ahora, en cambio, nos has desechado y nos has avergonzado, pues no sales con nuestros ejércitos. Nos haces retroceder ante el enemigo y los que nos odian nos han saqueado a tu gusto. Tú dejas que nos devoren como ovejas y nos esparces entre las naciones. Vendes a tu pueblo por nada y nada ganas con su precio. Nos has convertido en objeto de insulto de nuestros vecinos, la mofa y la burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de las naciones, nos hacen burla los pueblos. Estoy siempre consciente de mi desgracia. Se me cae la cara de vergüenza cuando oigo que me insultan y me faltan el respeto al ver a mi enemigo y mi rival vengativo. Eso es lo que dice las palabras de esta porción. Esto pues es una continuidad y de hecho este Salmo número 44, en todo su contexto, en todos sus versículos, parece como una montaña rusa de emociones. Inicia siendo una suprema exaltación eh, y reiterando la confianza del Padre la confianza del pueblo en el Padre. ¿Y por qué digo del pueblo? Porque este no es un salmo de David. Este es un salmo de los hijos de Cora. O hay algunas posiciones que dicen que los hijos de Cora, pues cuando el salmo dice Benei Cora, no se refiere a los hijos directos, sino a su descendencia. Pues bien, otra postura dice que los hijos de Cora, pues los directos hijos de Cora, ellos no murieron, no perecieron, y eso sí es algo que está escrito, porque, y entonces allí ellos empezaron a hacer sus salmos y esos salmos fueron recopilados en el libro de los Teilim. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues el contexto y el inicio del texto
dice que este salmo, que este Teilim, es una continuidad, no, perdón, ¿cómo es que dice? Un poema, como un poema anecdótico, es la palabra que utiliza allí en hebreo. Entonces, es algo con lo cual se pretende ilustrar acerca de algún suceso. Entonces digo que es una montaña rusa de emociones porque este versículo 9 hasta el 16 y de ahí luego del 17 en adelante también expresa otra cantidad de emociones que los invito y les dejo ahí la expectativa para que se conecten el día de mañana a, a- a continuar con este estudio del Teilim 44. Entonces, dice que se refiere entonces esta parte a algo profético. Este segmento del día de hoy, del 9 al 16, se refiere al exilio que sufriría el pueblo de Israel a Babilonia, porque fueron dejados, bueno, el pueblo de Israel no, la casa de Yahudá, a Babilonia, porque fueron dejados, porque fueron insultados, porque fueron tomados en cautiverio y, bueno, pues toda cantidad de asedios y cosas que sufrieron a causa del exilio en Babilonia. Entonces, ellos, él dice que ellos veían de una manera profética cómo estas cosas iban a pasar también para el pueblo de Israel, luego de haber visto una destrucción tan tremenda como lo fue la destrucción de la casa de su padre Korah, todos quienes estuvieron allí con ellos. Antes de iniciar también, y entrando un poquito también en el contexto del versículo 1 de este capítulo, dice que eran anécdotas de antaño. Entonces esas anécdotas de antaño son esas alabanzas que empieza haciendo los hijos de Korah, de esas maravillas que ellos lograron ver, pero luego entonces empiezan, digamos que de pronto dentro de esa conexión espiritual que estaban teniendo en ese momento, a ver cómo el pueblo de Israel era llevado cautivo a Babilonia y cómo pues eran azotados y eran golpeados. Pero, y si usted se fija, estos versículos parecen como un reproche, como una inconformidad al respecto de la situación que atravesaría el pueblo de Israel. Y entonces, ¿por qué iniciar con tanto alarde del poder de Elohim y luego como de la nada empezar a renegar? Ahora en cambio nos has desechado y nos has avergonzado, pues no sales con nuestros ejércitos. Fíjese aquí, es como si de repente el Eterno hubiera abandonado el pueblo de Israel. Y aquí hay unas preguntas para nosotros, un par de preguntas. Respóndase usted mismo. ¿Siente que ya no tiene el respaldo del Padre en las cosas que hace? Y estas son cosas que pueden pasar. Son cosas que de repente le pueden ocurrir al ser humano teniendo en cuenta que nosotros nos movemos bajo el conocimiento de la Escritura. ¿Siente usted que ya no tiene el respaldo del Padre en las cosas que hace? Si antes usted era, digamos, estaban los negocios, ¿sí? Y antes usted hacía negocios y le salían y siempre pues estaba bien y ahora ya no. O si antes usted de pronto en su trabajo era alabado o tenía en su mente o en su corazón, tenía la, digamos, el privilegio, gozaba del privilegio de estar siempre ocupando los mejores puestos, o si en su estudio era usted el que eh, era siempre el que sobresalía, y ahora ya no. Y usted de pronto se ha sentado a analizar por qué ahora ya no.
¿Por qué ahora pareciera que no tengo el mismo respaldo del Padre que tenía anteriormente? ¿Qué cree usted que pueda estar pasando? ¿Qué cree usted que nos pueda estar ocurriendo, que pueda estar ocurriendo para nosotros? De pronto he desechado la voluntad del Padre. De pronto usted eh, empezó a hacer las cosas como mejor le parecían sin buscar la dirección de Elohim. De pronto, digo de pronto, pueden ser tantas cosas, sin necesidad de entrar a juzgar, y no quiero que este Teilim esté enfocado como en decir, no, es que Pastor Jacob nos está juzgando, es que el Pastor Jacob está diciendo que nosotros somos o estamos yendo en contra de la voluntad del Eterno. Pues no soy yo el que le quiere decir eso. Tal vez sea el Padre el que nos quiere enseñar algo por medio de este Teilim que estamos estudiando en el día de hoy. Y una pregunta adicional, ¿siente que las cosas que empieza a hacer ya no salen de la mejor manera? Mm, Preguntémonos si el tiempo que lleva usted haciendo las cosas antes, usted era una persona muy sobresaliente y ahora ya no. Porque es que fíjese que prácticamente eso es lo que está demandando los hijos de Cora en esta porción. Dice, ahora en cambio nos has desechado y nos has avergonzado, pues no sales con nuestros ejércitos. Todos los días, el día a día del ser humano, el día a día de nosotros es una constante salida a la guerra. Y ya llegar desmotivado a la casa porque las cosas ya no salen como antes, pues puede ser una señal de que el Eterno nos quiere enseñar algo. Esta expresión, ve por tu cuenta, ve por tu cuenta. ¿Será que en algún momento de nuestra vida hicimos que Elohim dijera, ve por tu cuenta? De pronto empezamos o intentamos forzar la voluntad del Padre con mm, nuestra intención, o con quisimos de pronto manipular lo que realmente el Padre quería hacer con nosotros, y nosotros pida y pida y pida lo que el Padre no nos quería dar, porque sencillamente no era lo que nos convenía, o porque de repente no era el tiempo. ¿Cuántas veces, y haciendo un ejemplo, de pronto usted en su juventud le pedía permiso a su papá para ir a una fiesta? Su padre le decía, no, hijo, no vaya, no, no te doy permiso porque pues es peligroso, puedes tener algunos contratiempos, o te puedes perder tal vez. Y usted, no, papá, no va a pasar nada, déjame ir, déjame ir. Y a la final, sus padres le dicen, después de que usted tanto insiste, pues usted verá. Y cuando usted dice, pues usted verá, cuando sus padres le dicen, usted verá, eso es un permiso, es una licencia para que usted vaya, pero sin la aprobación de sus padres. Ese ve por tu cuenta es la manera en la cual el Eterno, mejor dicho, el Eterno dice ve por tu cuenta cuando usted siente el silencio del Padre. ¿Cómo así? ¿Sí? En mi oración está, vamos a decir yo, la compra del apartamento, ¿sí? Y de repente, pues, el padre así sin ninguna fuerza, sin ninguna presión, permite que todo se dé y que todo siga su flujo común y corriente, normal. Y usted dice, wow, ahí es donde usted dice, vi la mano del padre. Pero en otro caso,
Usted ve que empiezan las trabas y como que no se puede y como que intentas hacerlo, pero no sale como quieres y de repente se cierra el crédito, ya no nos dieron el crédito, de repente se cerraron todas las puertas para que pudieras comprar ese apartamento. Y tú empiezas, no, es que el diablo me quiere arrebatar la bendición que Elohim ya me dio. Pero si Elohim te lo hubiera dado, hubiese sido así, sencillo, sin perder la paz. Y usted empieza en sus oraciones, Señor, tú ya me diste ese apartamento, Señor, tú ya me entregaste esa bendición. No quiero que el diablo me la arrebate, no quiero que sea arrebatada por mi enemigo. Pero el Eterno de verdad ya te la dio. Espérate un momentico. ¿Por qué creemos que nosotros, por qué nosotros creemos que conocemos la voluntad del Elohim? ¿Y qué tal que ese apartamento tenga, no sé, problemas de humedad? O que ese apartamento tenga algún problema y no sea el apartamento que Elohim te quiere dar. Tal vez Elohim te quiere dar un apartamento en un mejor sector. ¿Tú lo conoces? ¿Acaso conocemos la voluntad del Padre? Dice la Escritura, ¿quién fue su consejero? ¿Cómo pretendemos nosotros declarar y decretar que Elohim ya nos dio esto, que Elohim ya nos dio lo otro? Pero no nos ha dado eso, pero no nos ha dicho, esto ya es tuyo, esto ya te pertenece. ¿Mm? ¿Cómo pretendemos nosotros conocer la voluntad de Dios? Y volviendo al caso de esa oración insistente, finalmente el Eterno dice, ve por tu cuenta. Y entonces usted se fue y sacó otro crédito. Y ese otro crédito, cuando Elohim dijo, ve por tu cuenta, se abrieron todas las puertas, porque si Elohim las cierra, si aprendamos eso, a movernos bajo la nube, si Elohim cierra una puerta, ¿por qué nosotros vamos a llamar al SMAT para que abra esa puerta? ¿O por qué vamos a llamar un equipo SWAT para que entre por la ventana y nos abra la puerta? Elohim cerró la puerta, tendrá sus razones, tendrá sus motivos. Eh, Pero no, nosotros queremos seguir ahí, entonces el Eterno dice, ve por tu cuenta. Y resulta que se aprobó ese crédito y usted empieza, gracias porque me lo diste, gracias porque no dejaste que fuera a quedar avergonzado. Bueno, bueno, y empezó a pasar el tiempo y empezaron los problemas. Goteras, humedades, y en el mejor de los casos, en el peor de los casos, se volvió un barrio de delincuencia, tus hijos corren peligro, el vecino no era el vecino adecuado para tu familia, ¿qué sabes tú? Y ahora empiezas a decir, pero empiezas a quejarte, que es lo que pasa aquí en el versículo 9. Ahora nos has desechado y nos has avergonzado, pues no sales con nuestros ejércitos. Entonces, tal vez este es el momento en el que usted empieza a decir, ahora nos, ahora me dejaste, me diste aquí esta tierra y ahora me dejaste tirado. Señor, yo te ruego para que el vecino se vaya. Señor, yo te ruego para que el vecino y esto y lo otro, tú me diste esta bendición. Bueno, y empieza usted a notar el silencio del Padre. El Padre está callado, el Padre no dice nada, el Padre no responde, el Padre no se mueve por la petición suya. ¿Y qué pasó? Ve por tu cuenta. Ahí entonces entendemos que la voluntad del Padre no era esa, que no necesitabas eso. Realmente esto que les digo, pues lo he tomado por testimonio propio, de que cuántas veces yo le clamé al Eterno por algo que yo quería y el Eterno me cerró la puerta y luego el Eterno, de tanto insistir, me abrió la puerta y las consecuencias fueron difíciles, las consecuencias fueron muy duras. Y entonces, ve por tu cuenta es como de verdad cuando Padre usted le dice, usted verá. Yo creo que es mejor que le digan a uno sí o no, pero el problema es que el ser humano
al hombre no le gusta aceptar un no como respuesta e intenta forzar la respuesta positiva, digamos en el caso del padre e hijo, de sus padres. Bueno, pues este es la consecuencia. Usted llegó entonces de la fiesta y resulta que en la fiesta hubo pelea con botellas, hubo heridos, hubo muertos, llegó la policía y usted resultó por allá en una estación de policía. ¿Todo por qué? Y llaman a su padre y su padre va a decir, ah, déjelo por allá en el calabozo, yo le dije que no fuera por allá. Consecuencias, consecuencias. Lo más difícil, lo más triste es tener que afrontar las consecuencias, porque cuando empiezas a afrontar esas consecuencias, cuando empiezas a llevar las consecuencias de tus actos, eh, ahí es cuando empieza esa palabra que probablemente no nos gusta. Te lo dije, yo te dije. Eso es muy triste. Pero bien, es importante que sepamos que en ocasiones el Eterno nos entrega a nuestra voluntad. El Eterno nos entrega al adversario, al Hasatán, así como lo hizo Rab Shaul. Mire lo que dice aquí. Manteniendo la fe y la buena conciencia, la emuná. Y ese concepto de sí, la fe es la certeza de lo que no se ve. Eso es un concepto muy bonito. Eso es un concepto muy bonito, pero la fe es obediencia. La buena conciencia, paciencia, tranquilidad, esperar en el Eterno. Eso es fe. Esperar a que Él haga, esperar a que Él obre. Y si no obra es porque no es su voluntad. Eso es emuná. Dice, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. Ojo, esa palabra de Shaul, naufragaron en cuanto a la fe. Se fueron en un barco a la deriva en el mar de su propia fe. En un barco a la deriva en el mar de su propia fe. La fe de su oración y la fe de su insistencia al Eterno. Lo que ellos creían que era fe, no, esto yo se lo pido al Padre y el Padre me responde. ¿Usted acaso qué está haciendo? ¿Está demandando al Eterno para que le cumpla su capricho? ¿O realmente se quiere mantener en la fe y en la buena conciencia? Muchas veces nosotros con esos pedidos que hacemos al Padre, con las peticiones que hacemos al Padre, lo único que estamos haciendo es naufragar en la fe, nadar en un barco a la deriva, sin esperar la respuesta del Eterno, sino queriendo obtener la respuesta que yo quiero tener. Y entonces aquí continúa, muy triste porque da unos nombres específicos. Entre esos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado al Satán para que aprendan a no blasfemar. Porque, mire, este versículo que está acá, estos versículos que están acá, este salmo que está aquí en ese paréntesis, parece una queja contra el Eterno, una reniega contra el Eterno. Dice, nos hacen retroceder ante el enemigo y los que nos odian nos han saqueado a su gusto. Dígame si eso no es una queja. Ah, pero ¿qué pasó entonces? Si este versículo realmente, como dicen los comentaristas, los sabios, dice que es una visión que ellos tuvieron a causa del exilio babilónico. ¿Qué pasó para que el pueblo de Israel llegara al exilio babilónico? Le dijo a Elohim, tú no eres mi Elohim. Y aceptó otras deidades. Y aceptó otras deidades. Entonces naufragaron en la fe. Y como naufragaron en la fe, pues el Eterno les dijo, mire, vea, vayan por su cuenta. Eso les dijo el Eterno. Como empezaron a naufragar en su concepto vano y mentiroso y errado de la fe, el Eterno le dijo, vayan por su cuenta. Eso pasó antes de llegar al exilio babilónico.
fueron entregados al adversario, nada más y nada menos el imperio babilónico. Y durante todo el transcurso del tiempo, el pueblo de Israel ha sido entregado a su adversario. Luego la destrucción de el segundo templo, luego el holocausto, luego una cosa, luego la otra. Sintámonos nosotros muy bendecidos, muy protegidos por la mano del Eterno de no tener que haber sufrido estas cosas. Pero fueron entregados entonces al adversario. Y eso no quiere decir que Elohim no los cuide. Claro que sí, Elohim cuida a Israel. Caso tal, o bueno, la mejor evidencia. Miren cómo se levanta. Israel es el territorio así de pequeñito que convive con todos sus vecinos y todos sus vecinos son enemigos y no han tomado la posesión de esa tierra porque Elohim los cuida, porque Elohim los protege. Entonces, aunque el Eterno diga, vaya por su cuenta, usted cuenta con la protección del Padre. Pero eso no quiere decir que usted no tenga que asumir las consecuencias de tal cosa. Entonces, ¿de verdad siente usted? Esto es una pregunta personal. Y de repente usted diga, sí, yo realmente siento que de un tiempo para acá el Eterno no me responde. O siento que de un tiempo para aquí, para acá el Eterno ya no es el mismo conmigo, ya no escucha mi oración. Pues es el momento entonces de hacer un alto y hacer una introspección en nosotros mismos para aprender a reconocer en qué momento el Eterno dijo, vaya por su cuenta. Y entonces no empecemos o no blasfememos del Eterno, no, no naufraguemos en la fe, tampoco. Hagamos un alto y hagámonos una introspección. Acuérdense que la palabra de tefilá es eso, una introspección, escarbar en lo profundo de nuestro corazón a ver qué es lo que está fallando, qué es lo que el Eterno me quiere enseñar, me quiere mostrar. Es tiempo de recuperar entonces la confianza que el Padre nos tiene. Es tiempo de empezar a fortalecer luego de haber identificado en qué momento alejamos al Padre de nuestra vida, empezando a hacer nuestra propia voluntad. Es tiempo de empezar a recuperar la voluntad, la confianza del Padre hacia nosotros. Que el padre diga, sí, este es mi hijo amado, este es mi hijo que sí se sabe mover bajo la nube. Si Elohim no lo mueve, usted no se mueva, usted quédese quieto. Si Elohim no le da, usted no se mueva, quédese quieto. Cuando Elohim le da, es porque Él así lo quiso. Cuando Elohim quiso mover todas las fichas para que usted tuviera esto, tuviera lo otro, entonces es el tiempo de agradecer. Mientras tanto, no busquemos nosotros. ¿Cómo recupero la confianza del Padre? ¿Cómo vuelvo a obtener la confianza del Padre? Vuelvo a obtener la confianza del Padre cuando yo aprendo a confiar y a esperar en Él. Los que somos padres sabemos que podemos confiar en nuestros hijos cuando son obedientes, cuando hacen lo que nosotros les hemos encomendado, les hemos dicho. Ahí aprendemos a confiar en el Padre, empieza a confiar en nosotros. Ahí el Padre le dice al enemigo, al adversario, es suficiente con mi hijo amado, ya no más, ya no más. Venga, que ya ha aprendido su lección. Ya hemos aprendido nuestra lección. Ya hemos aprendido nuestra lección. Ya te cansaste de sufrir. Pues entonces, mire, mire esta imagen tan linda. Mire esa imagen tan linda. Recibamos el beso y el abrazo de nuestro Padre, diciendo, ven a mis brazos, que aunque hayas desechado mi consejo, aunque hayas desechado mi voluntad, siempre estoy presto para escuchar tu oración, siempre estoy presto
para decirte, hijo, ven a mis brazos. Eso es lo que dice Elohim. Siempre estoy presto para que volvamos a hacer, volvamos a construir una relación de confianza, una relación de amor entre nosotros. De esta manera, amados, aprendiéndonos entonces a mover bajo su nube. Yahvé es mi fortaleza y mi escudo. En él esperó mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canción le alabaré. ¿Ya ves tu fortaleza? ¿Ya ves tu escudo? ¿Tu corazón espera en él? Si esto sucede, serás ayudado. Esperemos en él, confiemos de todo corazón y así empezamos a construir una relación nuevamente, una relación de confianza entre él y nosotros, entre él y nosotros. Y cuando recibamos la respuesta del Padre, alegrémonos de todo corazón. Y si no recibimos la bendición y la respuesta del Padre con nuestra petición, que de pronto sea un capricho, más que una petición, aún más nos alegraremos porque quiere decir que Elohim ha escuchado nuestro ruego, ha escuchado nuestro clamor y nos libró de nosotros mismos. Este, entonces, es el mensaje del devocional Corbanot del día de hoy. ¿En qué momento entonces fuimos entregados al adversario? ¿En qué momento fuimos entregados en las manos de nuestros enemigos? Pues aunque es grave porque tiene consecuencias, no es grave porque el Padre nos puede ayudar. El Padre nos puede sacar de esa opresión, de ese momento grave o momento difícil, si reconocemos que Él es nuestra ayuda, que Él es nuestro amparo y que Él es nuestra fortaleza. Vamos a hacer la bendición por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, bechayet olam atah, betoreinu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Amén y amén.